es interesante cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, cómo la historia evolucionó, cómo hoy en día nosotros conocemos un sistema social y económico ya establecido durante ya hace ya muchos años. Creo que si nosotros nos preguntamos desde hace cuánto existe un medio de cambio denominado dinero, creo que algunos no saben exactamente parte de esa historia, ¿verdad? Esto se remonta desde que antes de que Jesucristo estuviese acá, ¿verdad? Se manejaban medios de cambio, ¿verdad? El dinero tenía otro tipo de nombres, al menos de lo que la Biblia habla de que al dinero antes se le conocía como talentos, ¿verdad? Talentos nosotros le conocemos ahorita, tiene otro prefijo, tiene otro significado, pero en la Biblia, si usted la lee, nos habla de talentos, en otras palabras, que sería dinero, ¿va? Eso es solo por mencionar un ejemplo. Entonces, ahorita en la actualidad, las cosas de alguna manera han revolucionado en todos los países de tal forma de que los recursos se han optimizado. Dentro de todo este tipo de aspectos económicos, estudiamos por último lo que son los fisiócratas que se enfocan en la actividad agrícola. Ahora vamos a colocar como título lo siguiente. Vamos acá a compartirles pantalla, ¿verdad? Y vamos a colocar acá el tema pensadores clásicos de la economía. Nombre de algunos personajes que yo les brindé la vez pasada son básicamente filósofos o pensadores economistas de, por ejemplo, los años 20, 50, 70, 80. En cambio acá, perdón, cuando hablamos de pensadores clásicos, hablamos de personas de los años 1700, 1800, ¿verdad? De tiempos prácticamente más atrás, de la cual nos brindan, por ejemplo, siempre referencias muy interesantes. A lo que concierne a pensadores clásicos de la economía, vamos a mencionar, por ejemplo, el tema de Adam Smith. ¿Quién era Adam Smith, jóvenes? ¿Verdad? Era un gran investigador económico que se enfocaba al estudio de la naturaleza y causa de la riqueza, ¿verdad? Que caracterizaba a un país. Entonces, hablaba sobre libertad personal, propiedad privada y otra iniciativa de propiedad privada de empresas, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá un pequeño resumen, acá su teoría, vamos a colocar acá. A la par de Adam Smith voy a colocar primero algo que se me fue por alto, estuvo entre 1723 y 1790, ¿verdad? Que fue el último año en el que Adam Smith estuvo vivo, ¿verdad? Vamos a colocar acá. Él teorizó los siguientes principios económicos. Vamos a colocar acá, si los voy acá a colocar en forma de incisos, vamos a colocar libertad personal, vamos a colocar acá propiedad privada, vamos a colocar acá el inciso C, iniciativa y propiedad privada de empresas. Él pensaba, ahorita voy a colocar una pequeña, él pensaba estaba regida por una mano invisible. Sí, que tenía un orden natural, por lo cual el Estado no debía
intervenir en asuntos económicos. Aquí nos afirma otra teoría muy interesante. Mismo afirmaba que las actividades gubernamentales deberían reducirse al mínimo y su política era propiciar el, vamos a dejar acá, dejar hacer, dejar pasar. Aquí traté de parafrasearles la información para que sea un poquito más fácil de entender. Bueno, dice que este Adam Smith básicamente aportó bastante a la sociedad. Imagínense, él se anticipó a brindar como que una forma de economía de tal manera de que sea la más utilizada. Se podría decir de que Adam Smith dio una teoría bastante acertada, tal y como nosotros hoy en día la conocemos. Cuando terminen, voy a esperar a que terminen de copiar. No sé si ya terminaron de copiar ahí. ¿Estamos ahí? Aún todavía. No, profe. Ok. Sigan pues ahí. Me avisan, porfa, solo necesito que habiliten cámaras, porfa, saben que no tienen que bloquearla. Para los de nuevo ingreso, les recuerdo de que a partir de febrero, por favor, su uniforme sin falta, ¿sí? Bueno. Familia subsistir.
Entonces, esto es lo que en este caso Adam Smith aportaba a la sociedad en esa época. Otro de los aspectos importantes, o sea, una cosa era de que nosotros de forma inteligente administramos nuestros bienes personales, es decir, que cada quien decida qué hacer con su vida. Por ejemplo, bueno, yo voy a ahorrar dinero, yo voy a invertir en una casa, yo voy a invertir en compra de animales. Recordemos de que en esa época era un poco diferente la manera en cómo la economía se manejaba como lo es hoy en la actualidad, pero no dista tanto, porque él aportó la siguiente también teoría, y él decía, dice que de esta forma los deberes del Estado deberían serse, proteger a los miembros de la sociedad de la injusticia y la opresión. Bueno, supuestamente hoy tenemos nosotros un gobierno para que nosotros podamos ser servidos por parte de ellos, pero ¿qué sucede? Bueno, lamentablemente nuestros gobiernos están manchados por todos los actos de corrupción, ¿verdad? Todo el mundo sabemos cuáles son esos actos de corrupción, encubrimiento de bienes, robo del Estado, temas que básicamente se enfocan a la mala administración de los recursos públicos, ¿verdad? Los recursos públicos son obtenidos a través de los impuestos que nosotros pagamos a diario, pero entonces por eso mismo es de que el Estado debe de preocuparse por el bienestar común, el bienestar colectivo de las personas de un país. Entonces él teorizaba de que las personas deberían de subsistir, pero no solo queda ahí, sino que él también teorizaba de que era importante de que el gobierno trabajara para el servicio de la sociedad, ¿verdad? Es decir, que nos brindase seguridad. Creo que todos nosotros ahorita escuchamos el tema de Sololá, ¿verdad? De Sololá, de Nahualá, perdón, en donde hay una gran violencia ahorita en la actualidad y han estado, incluso algunos agentes de la Policía Nacional Civil han muerto porque sí se han matado de forma inocente a personas. Entonces el Estado es quien propicia a la Policía Nacional Civil para que de alguna manera le brinde seguridad a las personas como actividad del Estado, ¿verdad? Las personas no tienen que pagar nada, puesto que la seguridad nacional la paga el gobierno a través de nuestros impuestos. Entonces dice acá abajo, sostener las instituciones públicas. A ver, mencióname algunas instituciones públicas, Manuel. ¿Qué instituciones públicas podría mencionarnos? Vamos, Manuel. No lo escucho. Jorvin, ¿podría opinarnos algunas instituciones públicas? No sé, la municipalidad, École. ¿Otra? los colegios, las escuelas municipales. École, ahí estamos. Dejémoslo ahí. Gracias por proporcionar esta información. La Universidad de San Carlos, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Finanzas Públicas, el organismo judicial, el organismo ejecutivo, ¿verdad? Todo esto son instituciones sociales en las cuales trabajan funcionarios públicos, gente que gana su salario a través de prestar un servicio público, bueno, a las personas, y obviamente obtenido su dinero a través del pago de nuestros impuestos. El salario que ellos obtienen es a través de nuestros impuestos. Bueno, eso es parte, eso es parte de la actividad del gobierno. Y realizar también obras de infraestructura. Dijo el compañerito, escuelas, parques, carreteras, caminos, ¿verdad? Adam Smith opinaba de que todos nosotros debemos de esforzarnos por hacer nuestras cosas personales y el gobierno se tiene que encargar de la construcción de calles, se tiene que encargar por la seguridad del pueblo, ¿verdad? Esto es lo que teorizaba Adam Smith. No sé si entendimos qué es lo que realmente yo intenté explicar con este personaje. ¿Se entendió la idea principal? ¿Sí? Bueno, entonces esto es en cuanto a Adam Smith, ¿verdad? Ya entendimos qué es lo que él pensaba acerca de la economía, al menos en esa época. Y está este otro famoso David Ricardo. David Ricardo se llama este. Este estuvo en la época de 1772 y la de 1823, ¿verdad? Conforme yo voy escribiendo, ustedes van copiando. Yo voy escribiendo, ustedes van copiando para que ninguno se atrase, por favor, ¿sí? Y casi que básicamente ambos terminemos al mismo tiempo. Dice, llevó más adelante las aportaciones.
realizadas por Smith. Tal obra es, pues, vamos a establecer cuál era, principios de la economía y la tributación. Vamos a colocar acá, voy a colocar los incisos. Pensaba la economía política debe determinar las leyes que rigen la distribución de la riqueza entre las clases que contribuyen a formarla. Bien. La siguiente afirmación afirma que el valor, en cambio, se deriva de la escasez de trabajo. El valor ahí está. Vamos anotando la información y luego viene la explicación.
Bueno, David Ricardo, jóvenes, existió o nació en 1772, murió en 1823, y gran parte de lo que ambos economistas habían contribuido a la sociedad con sus opiniones, ¿verdad? Se tomaron como parte de la economía que hoy en día se maneja en la sociedad debido a a lo importante que era las opiniones que ellos expresaban. Ya indicamos de que Adam Smith se preocupaba en que las personas pudiesen esforzarse en realizar sus propios bienes, pero que también el gobierno tomara un rol importante, ¿verdad?, en la prestación de servicios públicos. David Ricardo dice que pensaba, en el inciso A, que la economía política, explico un poquito para que entendamos un poco. Economía política, chicos, se deriva a las leyes de lo que en Guatemala se refiere. Por ejemplo, dentro de la economía política guatemalteca, creo que para este año se tiene establecido de que se va a aumentar, creo que si mal no recuerdo, 100 quetzales al salario mínimo. Esto obviamente lo determina el señor presidente a través de una resolución en el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quiero hablar de eso porque es un tema muy grande. A lo que quiero llegar es de que se le denomina política porque tiene injerencia de forma global en un país, en la toma de decisiones, a través de nuestros gobernantes, ¿sí? Entonces, cuando les hablan de economía política, perdón, ustedes tienen que entender de las decisiones que nuestros gobiernos han tomado de tal forma de que nos están afectando. Por ejemplo, la gasolina está aumentando de precio, ¿verdad? Esto debido también a las malas decisiones que el gobierno ha tomado últimamente, ¿verdad? Esto forma parte de la economía política. Está hablando ya básicamente de forma general. Dice, determinar las leyes que rigen a la distribución de la riqueza entre las que contribuyen a formarla. En otras palabras, nosotros como personas que pagamos impuestos, en este caso más los padres, que son los que pagan, por ejemplo, YUSI, pagan, por ejemplo, el boleto de ornato, ¿verdad? Entre otros arbitrios o impuestos. Por ejemplo, si usted tiene tienda o tiene algún negocio, usted tiene que declarar mensualmente el 5% del total de sus ventas, ¿sí? Entonces, nosotros, así como pagamos impuestos, también tenemos que tener una ayuda económica, tal vez no económica, sino que una ayuda a través de servicios públicos. El año pasado, no fue en el 2020, se recuerda de que el presidente Alejandro Yamatei había dicho de que les iba a dar 1,000 quetzales a las familias que poseían un servicio de energía eléctrica, ¿verdad? Esto con el ánimo de fortalecer la situación económica de las personas porque mucha gente perdió su trabajo. Claro que 1,000 quetzales no es algo que venga a levantarle de un solo, es algo que es apenas para un gasto de una semanita, sin mucho. Pero a lo que yo quiero llegar es de que esto forma parte de las decisiones tomadas por parte de nuestro gobierno y que están integradas a una economía política. Inciso B dice, afirma que el valor en cambio se deriva de la escasez de trabajo. Si nosotros no tenemos trabajo, chicos, y sus padres no tienen trabajo, créanme que va a ser difícil que puedan pagar un colegio, ¿verdad? Es complicado sufragar los gastos de una institución educativa cuando no se tiene trabajo, ¿sí? Entonces, si usted está estudiando en un colegio, tiene una atención diferente, pues usted tiene que estar completamente agradecido con sus padres por el esfuerzo que hacen al mandarlos a estudiar, ¿verdad? Entonces, cuando no hay trabajo, todo se complica económicamente hablando, ¿verdad? Para todos pasamos necesidades, ¿verdad? No hay persona que no tenga ninguna necesidad, todos tenemos problemas en la vida, familiares y económicas, ¿verdad? Entonces, esto que les acabo de indicar, básicamente forma parte de lo que David Ricardo pensaba. En el inciso C dice, el valor del trabajo es superior a lo que el capitalista. ¿Qué es capitalismo? ¿Qué es capitalismo, chicos? ¿Nadie tiene alguna idea? Capitalismo, jóvenes, es la economía tal cual la conocemos nosotros hoy en día. Les voy a hablar un poquito de la historia. Hablemos de Venezuela. ¿Quién conoce el caso de Venezuela ahorita actualmente? ¿Alguno de ustedes? Miren, ahí se conoce que el gobierno es
comunista. ¿Por qué comunista? Porque cuando hablamos de un gobierno comunismo, hablamos de que el gobierno es quien se va a encargar de proveerles de comida a las personas, de proveerles incluso víveres, proveerles otros factores, ¿verdad? Económicos, del cual las personas que vivan en el país, por decirlo así, no puedan valerse por sí mismas. Quizá tengan trabajo, pero ellos se tienen que adaptar a las normas que el gobierno determine. Por ejemplo, debido a que el presidente Nicolás Maduro, creo que es el actual presidente ahorita, no quiere que Estados Unidos pueda integrar o brindar cierta ayuda o que puedan exportar su petróleo, la economía política de ese país es bastante precaria, ¿verdad? Hay mucha hambruna, hay mucha gente que está pasando situaciones muy difíciles, con decirles de que a veces el dinero no alcanza ni para comprar un poco de harina para hacer pan, ¿verdad? Si hay gente que tiene un poco de dinero, van a ir a comprar en este caso, por ejemplo, el pan, y solo pueden comprar una cierta cantidad de pan porque no hay pan para todos, no hay aceite para todos, no hay leche para todos. Ellos todo lo tienen que comprar de forma racional. Y qué bueno que tuvieran el dinero para al menos comprarlo de forma racional. Todo está allá sumamente caro. Estaban yo escuchando la otra vez de que se estaba haciendo un estudio económico y, por ejemplo, esta persona comentaba, es un documental que vi, decía de que para ir al cine allá en Venezuela son 3 veces el salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo acá en Guatemala? Por ejemplo, 3.000 quetzales, por decirlo así. Multiplique 3.000 por 3 son 9.000 quetzales. Para ir al cine allá en Venezuela se tienen que pagar 9.000 quetzales. No tiene sentido, ¿verdad, jóvenes? Solo por ir al cine, porque dice que representa 3 salarios mínimos. ¿Por qué es ese problemita ahí en Venezuela? Les podría dejar ahí un enlace en el video, ¿verdad? Eh, de acerca de ese estudio. O sea, es algo real, ¿verdad? Es algo que sí está pasando hoy en día por la mala administración del gobierno. Entonces, cuando hablamos del capitalismo, nosotros, les hablé del comunismo, ahora el capitalista, acá nuestro país es un país capitalista, ¿por qué? Porque se está fomentando el trabajo, hay inversión extranjera acá en Guatemala, algunas empresas extranjeras, fácilmente. Hablemos de la gasolina Texaco, Shell. Hablemos, por ejemplo, de McDonald's, ¿verdad? ¿Y qué pasa con estas empresas? Estas empresas forman franquicias acá en Guatemala para que puedan brindarle trabajo a los guatemaltecos y de esa manera llevar el sustento diario a las familias. Entonces, cosa que allá no es así. Allá no hay McDonald's, en Venezuela no hay McDonald's, o de alguna manera no dejan que ciertas empresas extranjeras puedan establecer empresas y así fomentarle el trabajo a las personas. No digo que exactamente esa sea la solución, ¿verdad? Hay varias formas, pero hoy en día el capitalismo es algo que ha tomado mucho auge. Nuestro país es un país capitalista. Todo el mundo trabaja, nosotros tenemos horas trabajadas, el gobierno dice que por cada hora extra laborada nos tiene que pagar el valor de 1 hora y media. Es decir, si usted gana 10 quetzales por hora y si usted va a trabajar 1 hora extra, no va a recibir 10, va a recibir 15, ¿verdad? Esto lo determina una sociedad capitalista, ¿verdad? Nosotros tal vez quizá no estemos como la mejor economía que se pueda decir, pero si usted se compara con Venezuela, realmente la situación es muy, muy difícil, ¿verdad? Bueno, ahora acá dice, el valor está determinado solo por el trabajo presente. Creo que ya estamos llegando al límite del tiempo. Creo que ya copiaron la información, ¿va, chicos? Va, permítanme pues un segundo. Solo voy a hacer un chequeo de algo. Eh, tarea, chicos. Realizar un cuadro comparativo. Realizar un cuadro comparativo
de la teoría de Adam Smith con la de David Ricardo. Con la de David Ricardo. Bueno, jovencitos, agradezco su fina y amable atención. Gracias por su atención. Intento explicarles de mejor manera las cosas, ¿verdad? No soy ningún perfecto, pero hago lo mejor posible y espero que lo mínimo que yo trato de plasmarles, ustedes lo puedan entender. Si usted gusta, puede investigar más información y puede leer acerca de las teorías. El mundo de la economía es bastante bonito y conforme estemos avanzando, vamos a ir estudiando otros aspectos muy importantes que necesitamos conocer. Dios los bendiga, jovencitos, y que tengan un bendecido día. Se cuidan. Feliz día, profe. Gracias, muy Feliz amable. día, profesor. Feliz día, chicas. Se cuidan, Dios los bendiga.